Y bueno, espero el comentario y los consejos de la gente que entienda bien del tema. It's in your face. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy voy a seguir trabajando con el motor del auto. Me quedaría limpiar lo que serían las galerías de agua, las galerías de aceite. Así que vamos a arrancar con eso. Nada, mentira, tengo unos cambios de planes. ¿Saben qué? Cambié de opinión. El otro día estuve pensando y vieron que yo no tenía ganas de desarmar todo el motor, porque así como está bien. Ya que lo tengo acá, estoy a nada de sacar el cigüeñal, los pistones. No sé cuándo voy a volver a desarmar un motor. Y estuve pensando bastante y la verdad que lo voy a desarmar. Un poco para meter mano, también ver de paso verdaderamente cómo están los metales, esas cosas. De paso aprendo un poco con la práctica porque, bueno, de teoría sí, vos ves, hay un montón de videos en YouTube, animaciones, todo espectacular, pero hasta que uno no mete mano o no lo ve por sí mismo es totalmente distinto. Aprovechar la oportunidad de que después cuando lo arme lo voy a estar armando estándar, por lo tanto no es tan complicado sino respetar las cosas que vienen de fábrica. Ya aprendo, ya empiezo a desarmar, veo cómo es el tema, la secuencia de armado y posteriormente si tengo algún otro proyecto, no sé, que sea armar algún motor que tenga que soportar presión de turbo por ejemplo, con materiales forjados, esas cosas, ya tengo algo de experiencia por lo menos armando un motor estándar. Puedo limpiar bien el motor sin el hecho de tener que andar cuidando de que no se me metan virutas de metal entre el cigüeñal y las bielas o entre el perno y el pistón, que no se me rayen las paredes de los cilindros, así que voy a desarmarlo. La verdad que no me aguanté las ganas de querer desarmarlo y vamos a arrancar, vamos a hacer eso, voy a desarmar, después vemos con qué seguimos por ahora. Vamos a meterle, vamos a desarmar el motor. Primero entonces voy a arrancar a sacar los pistones. Muy bien gente, ya saqué los 4 pistones. No sé ustedes si saben mejor que yo, pero para mí, miren, el 2 y el 3 tenían las aberturas de los aros prácticamente en la misma dirección. No sé si eso se mueve con el uso. Alguno que sea mecánico y que tenga experiencia que me diga si eso puede pasar o quiere decir que está mal armado. Este está bien, o dentro de todo mejor, y este también tiene cruzado las aberturas. Después, bueno, en cuanto a lo que son los metales, no sé si esto está bien o no. Después los limpio y vamos a hacer unas mejores tomas y alguno me comenta si sabe o no qué onda. De todas formas, ya que lo estoy desarmando, yo creo que la idea va a ser colocar todos los metales nuevos, los retenes del cigüeñal nuevo y los metales de bancada, todas esas cosas nuevas, para armar ya el motor nuevo. Ya que estoy desarmando, vamos a armar un motor nuevo, ¿no? Voy a sacar ahora el cigüeñal. Bueno, para sacar el cigüeñal voy a tener que sacar primero estos
que supongo que acá están los retenes, no sé si es todo un mismo conjunto o no. Voy a desarmar y voy a ver, voy a tener que sacar primero esto, sacar las poleas, sacar la placa de embrague, así que para sacar la placa de embrague voy a bajar el motor de acá, saco la placa de embrague y lo vuelvo a subir otra vez. Sí. Ajá. Y- Después lo va a dar vueltas, que Claro. no le falte ninguna tuerca. Exactamente. ¿Qué tal te queda una afuera? No. Bueno, yo hago unos videos donde yo más o menos voy explicando cómo armo, cómo desarmo. Y Quieren ahí, explicar para otra gente que quiere aprender, Exactamente. otra que quiere aprender mecánica. ajá, y ahí Yo yo no, subo, yo sé crochet. bueno, y ahí yo subo a internet Ajá. y la gente ve. Y por ahí algunos vieron que vos salías en los videos. ¡Ah! ¿Quién sos vos? Y la gente te quiere mucho, así que mandar un saludo a la gente. Para todos los... Para todos los residentes en Misiones. Mua. Muy bien, ya saqué la placa. Ahora voy a sacar este retén. Never figured this nigga up with the shit that he pull. But is it strange is the change some niggas go through when they lock down? They really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strapping on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother, and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but you ain't had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick. Now my spot in the A. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the jacket on him. Things happen, so I really wasn't bragging on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder. And on the next flight, thinking I might have to steal some. This we shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, great shot. Muy bien, ya terminé de desarmar absolutamente todo el block. Voy a ver si saco también los tapones acá de agua. Y acá están todas las piezas, bien ordenaditas como iban. De todas formas, como les dije, voy a estar comprando todos los metales nuevos y esas cosas. Voy a ver los aros también. Bueno, alguno que sea mecánico, que tenga experiencia, me dejen en los comentarios ahí si se pueden reutilizar las piezas. Les voy a mostrar bien en condiciones están y me dice si se pueden reutilizar o no. Aunque como les digo, mi idea es comprar todo nuevo, ya que lo desarmé todo, así que... Pero déjenme en los comentarios igual que saben y qué me recomiendan.
Bueno, y como vieron ya le saqué los tapones y ahora le estoy rasqueteando así un poco el óxido que tiene y estoy sintiendo y puedo ver un poco con la luz acá que acá en este sector hay un montón de barro. Así que le voy a meter la manguera con agua para hacer circular agua por las galerías y con el destornillador removiendo así para que se vaya toda la basura. Bastante limpio. Ahora sí. O sea, sigue teniendo óxido. Como les digo, sigue teniendo óxido. Pero por lo menos no tiene más la mugre esa que tenía. Así que ahora le voy a estar haciendo una pasadita con el compresor y un poco de nafta ahí por las partes donde tiene aceite. Después lo seco bien con un trapo y después le voy a limpiar bien con la hidro para terminar de limpiar el bloque. know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. I know I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen.
Muy bien, gente, ya terminé con el trabajo por hoy. Ya limpié todo el bloque del motor. Ya está absolutamente limpio. Todas las galerías de agua, las galerías de aceite. Ahí se puede ver más o menos la parte de adentro que está limpio. Por supuesto, sigue teniendo óxido, pero ya no tiene el barro que tenía por ahí, un poco de barro y tierra. Ahí se pueden ver las galerías, todas limpias. También limpié toda la parte de abajo. Todo limpito, limpito. Bueno, también estuve ya limpiando el cárter. Sí, terminé de limpiar todo el cárter. Este cañito también está limpito. Limpié la bomba. Me queda todavía limpiar estos pedazos de acá, que son las tapas de los retenes, algunas poleas, esas cosas. Y por este lado, de todos los componentes del motor, bueno, solo limpié un pistón nomás. Porque bueno, quería ver en qué condiciones estaba. Así es como se encuentra el pistón. Se lo ve bastante bien. Como vieron, saqué los aros con la mano nomás. Yo la verdad que no sabía que se podía hacer eso. Creí que necesitaba sí o sí una herramienta. Esto no sé si hay que cambiar sí o sí o se pueden reutilizar. Estos son los aros de el último de aceite. Bueno, este sí está re sucio, este no lo puedo limpiar. Lo voy dejando así en esta posición porque es del lado que iban en el pistón. Este es el aro de más abajo. Y este es el último. No sé si logran apreciar ahí. Bueno, lo dejo bien ordenado porque así es como iban. Bueno, y en cuanto a los metales, el de los pistones, se pueden ver que están así. Todos están más o menos en la misma condición porque, como les conté, el auto ya tuvo una rectificación hace unos años. Y la verdad que no sé, habría que medir el espesor o algo así para saber si es que están bien o no. Y lo mismo con los metales de las bancadas. Están todos así, en estas condiciones. Están todos más o menos iguales nomás. No sé qué dicen ustedes, ¿esto se puede reutilizar o si verdaderamente tengo que cambiarlos? Como les digo, están todos iguales. Están todos... Lo dejé todo ahí ordenados tal cual como van. Así ordenadito todo. No sé si hay que colocarlo exactamente en el mismo lugar si es que lo reutilizo. El de la bancada de medio no tiene la canaleta que tienen los otros. No sé si eso es así o esto es un modelo distinto nomás y lo pusieron, no sé qué onda. Y bueno, así es como se encuentran todos los pedazos del motor. Uno que sea mecánico, que tenga experiencia, que me sepa decir si verdaderamente hay que cambiar absolutamente nomás, ni se piensa en reciclar esas cosas. Por lo pronto yo tengo la idea de cambiar todo, poner todo nuevo. Pero bueno, por supuesto, si se puede reutilizar es mejor porque te ahorras unos cuantos pesos. Yo creo que comprar todo el paquete de eso no debe ser muy barato que digamos. Pero bueno, el lado positivo es que tenés un motor prácticamente nuevo. Y bueno, espero el comentario y los consejos de la gente que entienda bien del tema. Así ya voy viendo qué es lo que voy a ir haciendo. Así que hasta acá llega el video de hoy con el avance del motor del auto. Si les gustó, denle un like, no olviden de compartirlo. Suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos y aún no te suscribiste. Y muchas gracias, gente, por compartir el video conmigo. Hasta la próxima. Chao, chao.